Bueno, bien, vamos a hacer así. Yo les voy a compartir alguna que otra imagen y vamos a compartir algunas situaciones, ¿sí? Primero vamos a esta, si quieren, esta de tomo que le subí a la página, ¿sí? Así las podemos ir resolviendo. Denme un segundito. Vamos con la primera situación, ¿sí? Ahí me escuchan todos bien, ¿sí? Igual le Sí, estoy sí. grabando, así que tranquis. Bueno, no voy a poner tanto compartir ni nada, sino que la leo, total ustedes la tienen ahí, ¿sí? Total después la ven en el video. Dice la primera situación, paciente con EPOC, fumador de 60 años, ingresa por guardia con hipertensión arterial y cefalea. ¿Cómo resuelve la situación? ¿Qué haría como técnico de TC? ¿Cómo procede? Protocolo, contraste. Le hace todas las preguntas. Lo primero que tengo que ver es la situación del paciente, ¿sí? Primero es un paciente POC, o sea que tiene una patología respiratoria crónica, ¿sí? Enfisema pulmonar obstructivo crónico. Es fumador, obviamente tiene totalmente reducida la capacidad pulmonar y la capacidad respiratoria, pero fíjate que dice que ingresa por guardia con hipertensión arterial y cefalea. ¿Yo voy a pensar en que es un paciente POC y que tiene 60 años o qué voy a tener en cuenta? ¿Qué les parece? Ojo acá, ¿eh? Porque ahí la situación, mirá cómo No, la arranca. cefalea. Por Más que la cefalea puede cefalea, ser. ¿qué más? ¿Qué otro factor más que la cefalea capaz? Hipertensión, La obvio. hipertensión. Exacto. Hipertensión arterial, ¿sí? Paciente que es fumador. El EPOC, bueno, es crónico, pero el problema es fumador, hipertensión arterial y cefalea, obstrucción arterial, puedo pensar, o posible obstrucción arterial o estenosis. ¿Qué hago? Bueno, varias cosas pueden pasar. Trombosis, ¿sí? Que eso, si no me lo dicen, no pienso en eso, porque las trombosis no dan cefalea y aumentan la tensión arterial en casos, ¿sí? Entonces, digo, bueno, eso no. Cefalea, hipertensión arterial, ¿cómo resolvés la situación? Bueno, la situación la resuelvo acorde a lo que me pidan. O sea, yo no lo puedo resolver. Como técnico puedo hacer lo que me pidan de la mejor manera posible, pero no puedo decidir qué protocolo voy a utilizar, con contraste, sin contraste. Eso lo decide el médico, ¿sí? Entonces, seguramente, si este paciente ingresó así, lo que me van a pedir que es, ¿qué les parece? ¿Un protocolo de qué? El cerebro. ¿Con qué? ¿Con o sin contraste? Sí. ¿Por Y qué? sí, por las dudas ¿Por las dudas de qué? No, por la de la presión presión arterial. intracraneal. No, porque dice que tiene No. hipertensión arterial. ¿Por las dudas de qué? De que ¿Cómo haya se una llama? ACV, Vivi. Muy bien, ahora sí. Por dudas, sí, obviamente seguramente van a poner ACV, signo de pregunta, y lo más probable es que si es un paciente fumador, tiene problemas vasculares o cardiovasculares, no sabemos, tiene 60 años, es fumador crónico con antecedente de insuficiencia respiratoria y ahora hace una hipertensión y tiene una cefalea, lo más probable es que pueda estar haciendo una ACV. Para descartar eso, ¿cómo se resuelve la situación? Bueno, lo que voy a tener que hacer es fijarme que dice la orden médica y acumular la mayor información posible que me puedan dar de ese paciente. Quizás el mismo paciente no pueda hablar, o sí, no sabemos. A veces tienen una cefalea intensa y una hipertensión, pueden hablar, en algún momento quizás si tiene una cefalea intensa, tiene una hipertensión grave y encima está haciendo una ACV, lo más probable es que no pueda hablar. ¿Está bien? Pero eso seguramente entró acompañado o lo trajeron de otro lado. Entonces, resuelvo la situación realizando la TC que me soliciten. ¿Sí? Seguramente podría ser un posible ACV, ¿está? Entonces, justamente la tomografía se utiliza para eso, para ver, para discernir en una primera instancia, ¿sí? Si es un ACV hemorrágico o si es un ACV isquémico. En cualquiera de los dos casos, el paciente puede tener una hipertensión alta y una cefalea intensa. Bien, sin contraste. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de aumentar la PIC, está bien la presión intracraneal. Entonces, ante la duda de una ACV, nunca utilizo contraste. ¿Está bien? Ni poco, ni mucho, ni nada. Y eso obviamente en la orden tiene que estar aclarado. ¿Sí? Si no voy a utilizar contraste, no necesito el consentimiento firmado. En el caso de utilizar contraste, sí lo tendría que tener. Si el paciente no lo puede firmar, lo firma el acompañante o quien fuera. Otra cosa importante,
si el paciente ingresa, ¿sí? Yo tengo que tener todos los datos, si me lo bajan de piso, ¿sí? Si tienen que traerme todos los datos del paciente, si viene de otro lado lo mismo, lo tengo que anotar en el libro de actas, ¿está? Todo anotado y todo documentado. Tengo que ingresar los datos en el sistema DICOM, voy a realizar la TC, voy a hacer el posicionamiento del paciente, orientándome con el conducto auricular, ¿sí? Con el conducto auricular, manteniendo la línea después con la workstation, lo arreglo eso, acordate, línea órbito-meatal para poder dividir al cerebro en base y calota. ¿Está bien? Una vez que hago eso, tengo que hacer también la marcación del cero. El paciente está en decúbito dorsal con el apoyo a cabeza, ¿sí? La marcación del cero, 2 dedos por arriba de la calota hasta maxilar superior. En algunos casos puedo hacer hasta maxilar inferior. Está bien, y ya estoy abarcando ahí también gran parte del macizo facial, porque a lo mejor se cayó, eso tampoco lo sabemos. Ventana que voy a utilizar, si es un paciente, por ejemplo, esto lo tenés que evaluar de esta forma. Si es un paciente que lo bajaron de piso y que estaba internado y empezó con una cefalea intensa y hace un pico de hipertensión, bueno, en ese caso lo bajan y haces una ventana parénquima, porque estamos seguros que el paciente no se cayó. Ahora, si es un paciente que viene de otro lado y que se cayó en la calle y que descubren que tiene una hipertensión severa, que tiene una cefalea intensa, en ese caso utilizás las dos ventanas, ¿sí? La ventana ósea y la ventana parénquima, perdón. ¿Está bien? Entonces ahí se va a determinar si vemos una hiperdensidad en alguno de los lóbulos o afectando alguna de las estructuras o incluso desplazando alguno de los ventrículos laterales, por ejemplo, desplazándolo, lateralizándolo, a lo mejor estamos, mejor dicho, con una hiperdensidad en cualquiera de la parte del parénquima, estamos ante un ACV hemorrágico. Si vemos hipodensidad, estamos ante un ACV isquémico. En la zona donde no hay irrigación, se va a ver hipodensidad. ¿Se entiende? ¿Seguro? Si no entienden, me preguntan, ¿eh? No se queden con esas dudas, porque esas cosas son re importantes. Ver hiperdensidad es hemorrágico. Ver hipodensidad es que no hay irrigación. Está llegando la sangre. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más decía la pregunta? Bueno, ¿qué haría como técnico de TC? Bueno, lo que estamos hablando, ¿cómo procede? Lo mismo, lo que estamos hablando. Protocolo de cerebro simple. Contraste no, porque no necesitamos contraste. ¿Está bien? No podemos utilizar porque corremos riesgo de aumentar la PIB. Así se resolvería la primera situación. ¿Dudas? ¿No? Una pregunta. Sí. Ponele en el caso de que no sea un paciente que le duele mucho la cabeza, tiene cefalea, tiene depresión, pero puede hablar. O sea, todavía no le agarró una ACV o es que no va a tener ponerle una ACV, ¿no? Porque vamos a descartar supuestamente con el estudio a ver si hay un posible ACV. Exacto. Ponele que el paciente está bien y todo. Vos, dentro de lo que es, digamos, la atención o las preguntas que se le hacen, se le puede preguntar hace cuánto tiene cefalea, si siempre tuvo presión, ese tipo de cosas también es importante, ¿no? Es fundamental, exacto. Porque si puede responder, sería importante. Claro, por supuesto. Primero porque ya cuando te responde vos te das cuenta, igualmente eso lo evaluó seguramente un médico primero. Y obviamente le hizo las preguntas para ver si está en tiempo y espacio. Eso es fundamental. Pero así todo, quizás pasó 1 hora y media. ¿Está? Y el paciente después viene a TC. Entonces vos ahí, está perfecto eso. Ahí le preguntás, ¿cuánto hace que está con este dolor de cabeza? No le vas a decir con esta cefalea. ¿Cuánto hace que está con dolor de cabeza? Porque a lo mejor tiene una cervicalgia re importante o un pinzamiento a nivel cervical. Eso te estaba por preguntar, porque podría pasar algo más que nada en la cervical, no solamente una ACV. Exacto. También puede tener una hipertensión, ¿sí? Por compresión vascular, muchas veces, por la misma contractura. Y no solamente eso, puede ser un paciente cardíaco que no tiene nada que ver, perdón, que no tiene nada que ver con la patología, ¿sí? Y también puede ser un paciente que tenga una cefalea de hace 2 días,
evolución, porque eso a veces lo hacen. Lo que pasa que si está con hipertensión, una cefalea intensa y encima es fumador, ¿sí? Entonces, por eso piden para descartar una ACV, pero también claro que ayuda mucho la anamnesis. De hecho, es fundamental. Yo soy de las que piensan que hasta para hacer una placa vos tenés que hacer una anamnesis, ¿sí? Porque muchas veces no es, hola, ¿qué tal? Bueno, andá a hacerte la placa y tráemela. ¿Y vos qué haces después? Vos mirás la orden, le haces la placa y lo mandás. Entonces nadie repara, en definitiva, en el paciente. ¿Está? Entonces, siempre es, ¿por qué te lo piden? ¿Cuánto hace? ¿Sí? En el caso de la tomo, por ejemplo, en este caso en particular, ¿sos hipertenso? Porque a lo mejor si es un paciente que es hipertenso crónico, que no tiene nada que ver con el EPOC, claro, a lo mejor es normal que esté con una hipertensión en este momento. Y quizás la cefalea ni siquiera sea por una ACV, que está muy bien que lo quieran descartar. Pero quizás es como decís vos, Vivi, quizás no sea una cefalea, ¿entendés? Que la cefalea sea por una cervicalgia y que la hipertensión sea porque es un paciente hipertenso y que está medicado y bueno, justo hoy tuvo un ascenso de tensión arterial. ¿Se entiende? Pero siempre hay que descartar y ante la duda no se aplica contraste. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les queda claro eso? ¿Y qué protocolo uso? Protocolo de cerebro simple. También en muchos tomógrafos dice protocolo de cerebro simple, que quiere decir sin contraste. Cuando vos te piden, o te pueden pedir en la orden TC, cerebro simple, es sin contraste, y en algunos dice protocolo de cerebro sin contraste. ¿Está bien? Y en algunos tomógrafos no dice nada, solamente dice protocolo de cerebro, y vos lo que tenés que hacer es, si vas a hacer con contraste, agregar una serie. ¿Está bien? Como si fuera un Excel, ¿viste que agregás una celda? Bueno, en este caso es exactamente igual. ¿Está bien? Pero eso varía acorde al tomógrafo y al servicio en el que estés trabajando. ¿Se entendió? Bueno, me voy con la situación 2. Dice, paciente con infección abdominal con RX de abdomen de pie dudosa. ¿Para qué te piden una RX de pie? Piensen. ¿Para qué pedían una RX de pie? ¿Niveles qué? Niveles aéreos. Niveles hidroaéreos. ¿Sí? Bien, perfecto. La ven dudosa. Entonces, ¿qué hacen? Piden una tomografía, porque las tomografías se utilizan para eso, ¿sí? Para imágenes de placas dudosas, o muchas veces las placas no son dudosas, no se ven nada, parecerían normal, pero el médico ve que tiene sintomatología para una patología en particular. Entonces, en ese caso, pide por las dudas una tomografía, porque también pasa en el tórax, ¿sí? Muchas veces pasa que la radiografía es normal y después cuando se mira la tomografía se puede ver algo. Está bien, acordate que una cosa es una imagen en 2D y otra cosa es una imagen axial milimetrada. ¿Está bien? Bien, y con MPR, que se puede hacer después. Bien, ¿qué protocolo utilizás? Tiene una infección dudosa y le pidieron un abdomen de pie, teniendo en cuenta que el abdomen de pie se hace desde cúpulas diafragmáticas hacia abajo, hasta donde lleguen. Borde superior del chasis, axila, de ahí para abajo. Abdomen y pelvis, protocolo de abdomen y pelvis. Bien, ¿por qué protocolo de abdomen y pelvis y no solamente abdomen? Porque No puede tener una infección como es más una abajo. infección, necesitan ver que no pueden limitar a un área específica por más que se le haya hecho una RX de abdomen. Y aparte, también el abdomen es del borde superior de cúpula del diafragma hacia abajo todo lo que dé. Y hacia abajo todo lo que dé podemos llegar hasta borde inferior de síntesis pública. Perfecto, exacto. Y aparte, si yo estoy limitando la tomografía a abdomen solo, me estoy comiendo 3 regiones del abdomen, las 2 de fosas ilíacas, Las fosas ilíacas y el y el hipogástrico. Exacto, como es una infección y no se sabe dónde, es una infección generalizada, entonces hay que buscar. Entonces lo más conveniente es abdomen y pelvis con ventana de partes blandas. No hubo una caída, entonces en pelvis no hubo un traumatismo, no necesito hacer en pelvis una ventana ósea. ¿Está bien? Porque acá el problema es una infección generalizada. ¿Sí? Bien, entonces el protocolo que voy a utilizar es el de abdomen y pelvis. Y lo que fundamentamos es lo que estamos explicando. Posicionamiento del paciente según láseres de posicionamiento. Bien.
¿Qué voy a tener en cuenta acá? Posicionamiento del paciente. Los láseres eran los que me ayudaban a posicionar al paciente con respecto al protocolo en particular. ¿Está bien? Entonces, láseres de posicionamiento. Paciente, acá ya sabemos, esto es lo obvio, porque no me pide esto, me dice según láseres de posicionamiento. Obviamente el paciente va a estar en el decúbito dorsal con los brazos por detrás de la cabeza, ¿sí? Entonces, láseres de posicionamiento para un abdomen. Siguiendo la línea axilar, ¿sí? Ese láser longitudinal me va a marcar la altura de la camilla y me va a dividir al cuerpo, que está en el decúbito dorsal, en superior e inferior. ¿Está bien? Ese es uno. Y el segundo láser longitudinal, yo ya al alinear el primer láser, ¿sí? Acuérdate que son dos y dos longitudinales, dos transversales, al alinear el primer láser, donde yo ya estoy marcando con este la altura de la camilla, tengo que tener el otro láser longitudinal coincidiendo con la línea media del cuerpo. Entonces, si eso yo lo logro, quiere decir que estoy coincidiendo el láser con la línea imaginaria de la camilla. ¿Está bien? Entonces ahí está perfecto. Cuando vos hagas el scout, no vas a perder parte de los laterales del abdomen. Acordate que tórax y abdomen son las dos estructuras más anchas, entonces el FOB, cuando yo hago el scout, lo tengo que abrir al máximo, justamente para no cortar ninguna estructura. Los láseres transversales, voy a colocar borde superior de cúpulas diafragmáticas hasta borde inferior de sínfisis pública. ¿Está bien? Y ahí tengo marcado. Si querés un poquito más, también muchas veces se puede hacer. ¿Sí? Muchas veces se puede marcar hasta cabeza femoral, un poquito ahí donde termina la cabeza femoral. ¿Está bien? Muchas veces se hace eso y con eso te aseguras de no cortar ningún tipo de estructura. Obviamente hago el primer barrido, que es el scout, abro el FOB, acordate que era esta parrillita que aparece, ¿sí? Abro el FOB, hago el segundo barrido, si no me piden con contraste, con eso terminé, finalizo el estudio, ¿sí? Si me piden con contraste, hago un tercer barrido y tengo que hacer una uroexpresión, porque estoy en abdomen y pelvis. ¿Está bien? Con la uroexpresión tengo que esperar un ratito, 3-4 minutos, en un paciente que no tenga ninguna disfunción renal. Hago la uroexpresión y lo que tengo que ver es la vejiga llena de contraste, o sea, la vejiga con hiperdensidad. También radiopata. ¿Sí? Una vez que hago eso, pongo finalizar estudio y me voy, el paciente se va y yo empiezo a usar el postprocesado. Todo lo que es postprocesado pueden ser el MPR, que es toda la reconstrucción multiplanar en los 3 planos, el MIT, el MINIT, puedo utilizar. Acordate que siempre es mejor el MPR, que es el original, porque de las imágenes originales no estoy sacando reconstrucciones. Ahora, cuando yo hago el MIT, el MINIT, el volumen rendering, por ejemplo, estoy haciendo, en ese caso, una reconstrucción de un postprocesado. Entonces, la calidad de la imagen a veces baja. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Voy rápido o no? Está bien, canchero. Sí. Pregunta, ¿esa sería la C del 2? Ya te digo. No, la B. La B, claro. La B del ok. 2. Ahí me voy a la C. Dice número de TC. ¿Cómo lo refleja en la imagen? Bien, esa pregunta es más que nada conceptual de cualquier tomografía, ¿sí? ¿Cómo reflejas el número de TC? Mirando la unidad Hanfield, observando eso, ¿sí? Acordate que el número de TC es eso, es el valor de la escala Hanfield, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo reflejas en la imagen? Midiendo densidades, porque justamente tiene que ver con cuán denso es un tejido. ¿Cómo lo ves? Densidad del tejido sería, Vivi, perdón. Densidad del tejido sería. Claro, densidad de tejido. Yo puse eso para no estar segura. Sí, está bien, porque la escala Hanfield mide eso, ¿sí? ¿Cuán denso es un tejido? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la C. Profesora, pero cuando usted pone, porque yo no, este término así, número de TC, no lo había No, sí. ¿Usted tiene, nosotros tenemos que ponerle un número específico, ya sea un número literal, o explicar qué significa el término ese, número de TC? Exacto, claro. Vos Okay. esto. Número de TC, ¿te acuerdas cuando vimos la unidad Hanfield? Sí. Más 1000 para Aire, agua.
Entonces, Sí, sí. claro, el hueso, ¿qué número de TC tiene? Más 1000. Más 1000. El agua, Claro. ¿qué número de TC tiene? 0. Cero. El Menos aire, ¿qué número de TC tiene? Menos 1000. Menos Ese 1000. es el número de Ok. TC. El valor que le das a la densidad que vos estás midiendo, ¿sí? O que estás Bien. censando en ese tejido en particular. Entonces, Perfecto. cada una de todas las estructuras que vemos o que tomografiamos tienen una densidad determinada. Entonces, en cada una de esas densidades Claro. yo puedo apoyar el cursor y me va a medir un valor de escala Hansen. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, porque es importante medir los líquidos y medir las densidades, porque si hay una patología, por ejemplo, tengo que medir las densidades. Está bien. ¿Entiende? Entonces, el número de TC se puede decir que es el valor del tejido censado en el momento en valores de unidad de Hanfield. Más fácil es la unidad Hanfield, que mide. Ah, perfecto. Ah, ok. Está bien lo que vos dijiste, pero es más rebuscado. Que Ok. justamente el número de TC, el valor de la escala Hanfield que vos ves en ese momento. Perfecto. O sea que mide la densidad del tejido, digamos. ¿Es Exacto. eso? ¿Es eso? Sí. Ok. Es lo mismo Me lo había complicado y era fácil. No, es lo mismo decir unidad Hanfield que número de TC. Ah, perfecto, bien. Ok, lo tenía así yo, claro, Exacto. por eso, porque cuando no la hice porque no sabía qué era y tenía la pregunta para hacértela. Está bien, perfecto, es eso. Es lo mismo, ¿sí? Bien. Me voy Sí, a la porque 3. o sea, de lo que es el tejido, en un estudio vamos a tener diferentes unidades Hanfield, porque dependiendo del tejido, Claro. ahí está el tejido blando, el hueso, o sea, hay diferentes tejidos con los cuales vamos a tener diferentes números de cantidades de tomografías. Exactamente. Ok. Sí, pero además, Vivi, puede ser que, o sea, todos los tejidos van a tener diferentes densidades, pero Claro. dentro de un tejido, si ese tejido tiene, no sé, en una zona una patología y en otra tiene el tejido normal, Claro, eso también me va a dar el mismo tejido diferentes Ahí densidades. va. Vos tenés la escala, esto grábenselo que es importante lo que vos preguntás, Raquel, que escuchen. Vos con la unidad Hanfield, lo que les pido, chicos, si no se ofendan, pero apaguen los micrófonos cuando estoy hablando porque si no acopla mucho y después van preguntando. Ahí va. Es así, la unidad Hanfield me sirve para lo normal, por eso existe esta escala. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que el pulmón, suponete, tiene una unidad Hanfield que va, suponete, entre 500 y menos 400. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, no tiene solamente aire, también tiene estructuras vasculares, también tiene, tiene ramas colaterales, también por el pulmón pasa sangre, bueno, etcétera. Todas esas cosas tienen una densidad normal, que eso se basa en justamente esta escala Hanfield. Ahora, te pongo un caso bien ejemplificado. Hay sangre coagulada. La sangre mide 40 unidades Hanfield. ¿Sí? Si vos apoyás en una estructura donde hay sangre, 40 te va a censar, porque es lo normal. Pero si esa sangre está coagulada, por ejemplo, porque hubo un traumatismo, porque hubo un hemotórax, por ejemplo, bueno, vos vas a apoyar el cursor y te va a censar 40 unidades más arriba o 30. Así vos te das cuenta que esa sangre es coagulada y que no es en la patología normal. Entonces, de algo normal, vos podés darte cuenta que es patológico observando la escala Hanfield. Claro, entonces no es que hay una escala Hanfield para patología, sino que yo me doy cuenta que hay una patología porque es diferente a lo normal, a lo que está en el protocolo estandarizado que tiene que ser para ese tejido. Exactamente. Al revés. Está exactamente. ¿Entendieron ahora? Eso es importante porque es muy importante entender la escala Hanfield. Sí, ahora sí. Es la base. ¿Sí? Bien. Bueno, me voy a la 3. Explique los factores técnicos que se utilizan en la TC multicorte y con qué relaciona a cada uno. Bueno, esta es bien de repaso y sobre todo de primera parte. Tenés los 4 factores: kilovoltaje, miliampere, nivel y ancho de ventana. Fíjate que hasta el nivel y ancho de ventana varían hasta en lo que es 2 ventanas diferentes. ¿Sí? La ventana mediastínica tiene un valor y la ventana pulmonar tenía otro. Acuérdense que tienen, igual está todo en los videos, pero lo estamos hablando como para recordar. Entonces, kilovoltaje es como una placa, ¿sí?
contraste y penetrabilidad de la radiación y también el contraste. El miliampere, la cantidad de radiación, que en tomografía tenemos los dos colimadores, acordate el prepaciente, que tiene que ver con la dosis que se le entrega al paciente, y el predetector, que tiene que ver con la eliminación de la radiación dispersa. Que yo en su momento, en la clase de factores técnicos, fíjense que tienen una subida al WhatsApp al principio de todo, y también tienen subido al YouTube. Fíjense que las densidades son totalmente diferentes, ¿sí? La cantidad de radiación, y que yo les había dicho que la radiación dispersa era lo que hacía el colimador predetector, era el equivalente a lo que hacía la rejilla Potter-Bucchi en radiología convencional. Porque justamente la función principal que tiene es eliminar la radiación dispersa. ¿Con eso qué haces? Mejorás la calidad de la imagen. ¿Está bien? Bien. Eso por un lado. Kilovoltaje miliampere. Después tenés el nivel de la ventana, que tiene que ver con los niveles de grises, pero también tiene que ver en realidad con las densidades de los tejidos, que también están relacionados con los grises. Y después tenés el ancho de la ventana. El ancho de ventana, ¿qué tenía que ver? Cuanto más estrechabas la ventana, más niveles de grises vas a tener. Cuanto más ancha es la ventana, menos niveles de grises voy a tener. Por eso en el abdomen, muchas veces, en los protocolos de abdomen, no conviene hacer imágenes sin contraste. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque vos a lo mejor lo que podés ver, ¿sí?, son imágenes isodensas. Entonces, cuando se quiere ver una masa, por ejemplo, hay que contrastar. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, yo tengo una pregunta que me había quedado en realidad el primer parcial, porque Sí. cuando hablamos de factores técnicos, yo sé que es de kilovoltaje, miliamperaje, nivel y ancho. Pero Sí. yo en el primer parcial también lo había como estudiado, como que también entraba lo del sistema Windows, que trabajamos en el sistema Windows, No, ahí está el error. pero el sistema informativo es DICOM. O sea, eso no entra dentro de lo que es factores técnicos, o sea, no No. viene al caso. Perfecto. Exacto. No entra. ¿Por qué? Porque el sistema DICOM es un sistema bioinformático que trae el equipo. Vos lo podés utilizar, por ejemplo, en este equipo, en un tomógrafo, pero también lo podés utilizar en una cámara gamma. ¿Entendés? El sistema DICOM es el sistema que se utiliza para recopilar datos en cualquiera de los sistemas de imágenes. ¿Está? Y el otro, el Windows, es el sistema informático, ¿sí?, con el que trabaja el tomógrafo, por ejemplo. Está el Windows, con sistema operativo. O sea, una cosa es el sistema informático, bioinformático, que es el DICOM. Otra cosa es el sistema operativo del equipo, que es el Windows para el caso de la TC. Y otra cosa son los factores técnicos, que son kilovoltaje, miliampere, nivel y ancho de ventana. ¿Entendés? Sí, perfecto. O sea, factores técnicos va relacionado a esos cuatro en específico. Perfecto. Sistema bioinformático, el DICOM. Y sistema Claro. operativo de un tomógrafo, Windows. Ahí está. ¿Está? Perfecto. Sí. Buenísimo. Muy bien. Y la última, que dice cómo relaciona el ancho y nivel de ventana y el coeficiente de atenuación con una TC, que es un protocolo resolución de contraste del sistema. Bien, está todo relacionado en realidad. Ancho y nivel, es lo que dijimos recién, ¿sí? Ojo con el ancho. El ancho vos lo podés relacionar con un protocolo, como en el caso de un protocolo, por ejemplo, de tórax, de abdomen, donde va a estar relacionado con distintos niveles de grises, pero de ese protocolo. Y también lo podés relacionar con la resolución de contraste, que eso va a estar relacionado con la matriz, o sea, con los distintos niveles de grises del sistema. Entonces, si yo hablo de ancho de ventana, hablo del ancho de ventana de ese protocolo en particular. Si yo hablo de resolución de contraste, hablo de distintos niveles de grises en un sistema de TC. El nivel lo relaciono con la escala Hanfield, porque la escala Hanfield justamente me mide cuán denso es cada uno de los tejidos normales. ¿Por qué recalco esto? Normales. Porque los patológicos también me los miden, pero obviamente se va a salir de la normalidad. Por eso nos vamos a dar cuenta que es patológico, porque el valor de referencia del número de TC es la escala Hanfield. ¿Y por qué el coeficiente de atenuación se relaciona? Justamente, porque el coeficiente de atenuación conceptualmente es la interacción de la radiación con los tejidos. Y la escala Hanfield hace eso, relaciona densidades con los tejidos.
¿Está? Y ahí queda contestado lo que dice en la última parte que habla de resolución de contraste. ¿Me entendieron? Sí, sí. Bien. Les voy a mostrar algo. Bueno, miren estas imágenes como para que nos quede varias cosas claras. En este caso, ahí está. Acá tengo una imagen, ¿sí? Una TC en ventana de pulmón. ¿Ves cómo se ve? O sea, la parte pulmonar es sin contraste, yo como la estoy viendo. Hipodensa, ¿sí? Pero sí estoy en una ventana de pulmón, porque lo que yo no estoy viendo justamente es la silueta cardíaca o la estructura coronaria, que en este caso la veo hiperdensa, ¿sí? Pero no la puedo distinguir. Entonces, estoy en ventana pulmonar porque ves que puedo distinguir todo lo que es el hilio pulmonar. Si yo estoy en ventana mediastínica o de partes blandas, fíjate la diferencia. Acá lo que puedo ver son estructuras vasculares. En este caso estoy sin contraste, acá vemos parte de la pulmonar. Y fíjate cómo no puedo ver nada de lo que es en ventana y lo que veía de los hilios pulmonares, porque estoy en otra ventana. De hecho veo parte de lo que es parte pericárdica, que fíjate cómo tiene una densidad totalmente distinta a lo que son las partes vasculares. Después todo esto que veo, estas isodensidades, bueno, todo esto tiene que ver con parte muscular, acá de hecho veo el subescapular. También veo parte de la clavícula, veo una vértebra y veo costillas y esternón. Acordate que por superior, lo superior es anterior y lo posterior es inferior. Bien. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero mostrar con esto, perdón, es las dos ventanas que puedo utilizar en tórax, en un protocolo de tórax. Fíjate esto que hoy justamente les pregunté. Si yo utilizo una ROI, ¿sí? Voy a poder medir un tipo de densidad. Si yo estoy en esta ventana donde está el circulito amarillo, que yo veo esta ventana que es mediastínica, fíjate que acá me dice, porque lo miro, que es otro corte igualmente, pero lo veo en este circulito rojo, me doy cuenta que es otro corte porque mirá el mediastino, nada que ver una estructura con otra, pero lo que quiero mostrar es esto. Si yo acá, en el circulito amarillo, tuviera una densidad por una patología, sea líquido o lo que fuera, perdón, diferente a lo que mediría un pulmón, ¿sí? Entonces voy a tener un número de TC totalmente diferente. Si yo miro en esta ventana, donde es una ventana mediastínica, pero tengo líquido, como el derrame pleural, lo voy a ver isodenso. Pero ¿yo qué hago? Ventaneo justamente para poder resaltar la patología, que era una de las cosas que un poco se confundieron en el examen, ¿sí? Casi todos, donde yo explicaba eso, o sea, ¿por qué hablaba del ventaneo? La patología es pulmonar, pero por ejemplo, a causa de una neumonía o de una TBC, yo podría tener un derrame pleural. Entonces, ¿qué hago? Bueno, uso la ventana mediastínica y sobresalto la patología, porque la veo con una isodensidad dentro del pulmón. Y si quiero, agarro la ROI, la posiciono sobre este líquido y me dice el valor real de qué es ese líquido. Porque si fuera sangre, por ejemplo, que hay un infiltrado sanguíneo, y bueno, si es sangre coagulada no voy a tener 40, voy a tener por lo menos 60 unidades Hansen. Y ahí me puedo dar cuenta, ¿sí? En este caso, bueno, es un derrame pleural. Los derrames pleurales muchas veces son causas de estas patologías que les mencioné, pero hay que utilizar la ventana mediastínica para poder resaltar el derrame pleural. Obviamente que después lo puedo censar también, justamente con la ROI. ¿Entendés cuál es la utilidad de repente? ¿Sí? ¿Les quedó más simplificado ahí? Eso era lo que les quería explicar, porque ahí vi como que todos tuvieron medianamente el mismo error o las mismas dudas con respecto a esto. Eso se puede hacer con cualquier, en realidad, con cualquier tomografía. Vos podés utilizar el ventaneo. Si a vos te sirve, nadie dice cómo hacerlo. Si a vos te sirve y vos decís, bueno, voy a hacer esto para resaltar mejor esta otra estructura, está perfecto, ¿sí? Lo que antes no se podía hacer era irradiar porque sí al paciente. O sea, antiguamente, o sea, cuando usábamos el de tercera generación. Ahí yo no lo podía hacer, porque cada vez que quería hacer una imagen posterior,
otra vez exponía al paciente a la radiación, pero ahora tenemos la reconstrucción totalmente digital. Así que yo con 2 o 3 pasadas, 2 o 3 barridos, directamente ya tengo la toma. ¿Está bien? Y puedo hacer un montón de reconstrucciones. De hecho, reconstrucciones en 3D, en angio, en lo que quieran. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas? Vivi, te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que es un derrame pleural, Sí. yo pensé que lo que era el derrame pleural, lo primero, en el primer caso, o en la primera parte que se veía, era cuando vos hacías la parte de lo que era tomografía en la ventana pulmonar. No que se ve más en la mediastínica que en la pulmonar. ¿En la pulmonar no se ve directamente? Sí, ¿O sí se ve? Se ve Se ve. Espera, sí, se ve isodenso. Espera, dame un segundo que tengo una imagen. Ahí, Vivi, mira. ¿Ves que yo acá está con contraste igual, pero ves que yo acá la veo en la ventana del pulmón, pero ves que no la distingo, ¿entendés? Entonces, si yo hago después una ventana mediastínica, fíjate cómo resalto la patología, ¿está? Pero no es que no se ve, porque esta primera es una ventana pulmonar y yo estoy viendo que hay algo acá, pero cuando yo hago la ventana mediastínica, acá la veo, la resalto la patología. ¿Entendés? Claro, la mediastínica lo que hace es resaltar más la patología, vendría a ser. Exacto, pero no es que no se ve. Y por otro lado, yo lo que puedo hacer acá es medir no solamente la densidad. Si hubiera una masa, por ejemplo, lo que puedo hacer es medirla con un vector. Mido cuánto es el largo y mido cuánto es el ancho. Y eso también el médico le sirve porque después lo compara, ¿sí?, con alguna medición que se haya hecho de cualquier otro estudio. En una ecografía se puede medir una masa también, ¿sí? Por ejemplo, una ecografía en un cáncer de vejiga. La masa se puede medir. Después que el paciente hizo el tratamiento oncológico, cuando viene a hacerse la tomografía, también se vuelve a hacer la reestadificación, ¿sí?, con un tórax, abdomen y pelvis, acordate que se utiliza este protocolo, con uroexcreción, ¿no? Y lo que puedo hacer es medir. ¿Y para qué me sirve medir las densidades o medir el tamaño de alguna estructura? Y porque después se compara. Por ejemplo, en el caso de un paciente oncológico, por ejemplo, para ver si la masa se redujo, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, todo lo que se pueda aportar desde la imagen, de la imagenología, bueno, bienvenido. Siempre es en calidad de mejorar el diagnóstico y de que cualquier médico que lo vea pueda interpretar lo mismo. Que no quede lugar a dudas con un diagnóstico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Otras dudas que tengan? Se los puse así en trabajo porque me pareció que era bastante integrador, sobre todo para remarcar algunos puntos. Por ahí es imposible dar o sea, tienen todo subido en los videos, está todo con imágenes, todo bien, pero es imposible dar todo el cuatrimestre en 1 hora y cuarto. ¿Sí? Pero bueno, si tienen más preguntas, por eso se lo hice así bastante integrador. Pero bueno, preguntas, miren todos los videos, miren todo lo que está subido, y con eso van. ¿Otras preguntas que tengan? Vivi, sí. de alguno de los videos, de columna específicamente, anoté que el láser longitudinal de columna es línea auricular y no me cierra. ¿Auricular? Sí, auricular. No, pará. Línea auricular. Auricular es solo cerebro y el resto del cuerpo es axilar. No, esperá. Línea auricular es para columna cervical. Podés seguir la línea auricular. Ok, solo para cervical. Claro, porque después lo que es en columna dorsal y lumbosacra tenés que seguir la línea axilar de uno de los láseres longitudinales. Bien. Igual, algo en columna que es importante. Si el paciente tiene una deformación en la columna, como por ejemplo una cifosis o una lordosis patológica, ¿sí?, no fisiológica, patológica, muchas veces conviene alinear el cuerpo. ¿Está? Porque si tiene una cifosis muy importante, sobre todo un paciente muy adulto, muchas veces tienen la cifosis bastante importante, lo que se puede hacer es colocar un accesorio por debajo de las rodillas. ¿Está bien? Y eso alinea la lordosis y mantiene una alineación en la columna. Lo mismo en la parte cervical. Muchas veces no le podés colocar, o sea, no le vas a enderezar la columna con un accesorio, ¿sí?, en la zona dorsal. Pero lo que podés hacer, si tiene una cifosis importante y vos tenés que hacer un tomo de columna cervical, es colocarle un accesorio por debajo de las rodillas
Entonces con eso mantenés una alineación un poco mejor. La patología la va a tener igual, tampoco podés forzar a un paciente a padecer dolor para hacerle un estudio. ¿Está? ¿Se entendió? Vivi pregunta, quizá me la perdí la clase, no sé. ¿Vos diste patologías o algo de columna? Porque yo no tengo protocolo. Hablamos nada más. No, es el protocolo que les expliqué la vez pasada, la semana pasada, dentro de la clase de repaso. Que les dije que era mucho mejor, que era eso, los tres protocolos diferentes por las distintas densidades de las vértebras. Y les dije que también obviamente se puede ver una patología discal, por ejemplo, pero que convenía una resonancia por las secuencias que utiliza. Aparte con las secuencias, con la patología de hernias discales, muchas veces hay compromiso de lo que es la parte funcional, o sea, la parte que tiene que ver con inervación. Eso se ve mucho mejor, o ligamentaria, ¿sí? Eso se ve mucho mejor con una resonancia por todas las secuencias. Se ve mejor en la reso. Sí, generalmente para no hacer unas placas, porque se piden varias placas, acordate que están esas placas que son funcionales, ¿sí? Para no hacer eso, hacer una tomo, que encima si tenés que mirar espacios intervertebrales en una tomografía para medirlo, es muy trabajoso y lleva mucho tiempo, porque tenés que ir siguiendo la curvatura de la columna en particular. ¿Se acuerdan que les había dicho eso en ese momento? Tanto para medir los espacios intervertebrales como para que sea un cuerpo artrósico, que muchas veces queda como mucho más afinado que otros. Entonces hay que ir siguiendo toda la columna. Y aparte lleva muchísima más radiación, cosa que con la resonancia se ve mucho más, se abarca mucho más, y encima utilizas radiofrecuencia, no estás utilizando radiación X. ¿Está bien? Más que eso, no, con eso estamos bien. Y después, bueno, por supuesto, alguna fractura del cuerpo vertebral que sea dudosa, ¿sí? En una placa, o que se haga un seguimiento. Para eso también se puede utilizar una ATC. Pero cuando es de un cuerpo vertebral, vos utilizás nada más que, es como hacer de tejido sano a tejido sano, no hay que irradiar todo. ¿Está bien? Ahora distinto es que hay que buscar por qué hay una lumbocefalgia. Entonces, en ese caso, por eso también piden una reso, ¿sí? Porque aparte estás viendo justamente la parte del plexo nervioso, el nervio ciático con su plexo. ¿Está bien? Sí. Y los láseres transversales de columna. Los láseres transversales. Es como una placa. Igual que perfecto. Cervical, dorsal, lumbar. Cervical, dorsal y lumbosacra. ¿Sí? Nunca te piden una TC de columna lumbar, salvo que sea intervencionismo en columna, que eran los tratamientos del dolor. Pero si no, no te piden una lumbar sola, es lumbosacra. Para el bloqueo también. Sí. Ok. No, ¿cómo para el bloqueo también? ¿Te piden lumbar para lo que es bloqueo? El bloqueo es donde sea la zona nada más. Si a vos te dicen, si el médico dice, por ejemplo, bueno, la patología está en L1 y L2. Bueno, entonces vos ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un scout de columna lumbar, en este caso, no necesitas lumbosacra. Pero ¿qué vas a hacer con el FOB? Lo achicás, cuando vos ya te sale el scout, tenés el FOB. Entonces ahí ¿qué haces? Decís, bueno, es L1 y L2. Suponete que tenga que inyectar, muchas veces quieren inyectar sobre la lámina cuadrilátera, ¿sí? Bien, entonces sobre las láminas cuadriláteras de las vértebras, ¿no? Entonces, si vos vas a hacer un seguimiento por TAC, un tratamiento del dolor por TAC, que es un tipo de intervencionismo, entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, si es entre L1 y L2, hago una columna lumbar, uso protocolo de columna lumbosacra, porque tengo que mantener la densidad, ¿no? Bien, tengo que respetar, mejor dicho, la densidad. No lo puedo hacer con un protocolo de columna cervical, porque obviamente me va a salir mal, porque me va a dar, tiene otro kilovoltaje, tiene otro miliampero, otro nivel y otro ancho de ventana. ¿Está bien? Porque la densidad de los cuerpos vertebrales son totalmente diferentes. Ahora, ¿dónde barro? Hago el scout lumbosacra. ¿Y el FOB qué hago? No lo abro para una lumbosacra. Digo, bueno, si es entre L1 y L2, voy desde T12, mitad de vértebra T12, hasta L3. Y ahí tengo de tejido sano y estoy abarcando L1 y L2. El médico ingresa, una vez que está
ya localizado el sector con la aguja, se vuelve a hacer otro barrido en ese sector, como vos el FOB lo abriste solamente ese espacio, solamente te va a barrer eso, no vas a irradiar de más. Una vez que la aguja está ahí, donde el médico quiere, vos otra vez se hace el barrido, lo chequea, listo. Y si está todo bien, ahí ingresa con la medicación. Y ese es el trabajo nuestro, en lo que respecta a un intervencionismo en TC. Lo mismo para la toracocentesis, lo mismo para alguna punción de otro estilo. ¿Está bien? Y ahí también, por supuesto, intervencionismo con ecografía, ¿no? Que para evitar la irradiación, por ejemplo, se utiliza eso. Qué sé yo, para una epicondilitis, por ejemplo, se puede hacer con eco. ¿Está bien? Bien. ¿Entendieron? Bueno, buenísimo. Ok. Bueno, Vivi, ¿te hacemos puedo hacer una pregunta? 10 minutos y seguimos con fisio.